Hola bolsistas de éxito, hoy traigo un vídeo que os va a interesar. Vamos a hablar del récord de liquidez que está atesorando Warren Buffett. Nunca había tenido tanta liquidez en su cartera, incluso a nivel relativo también tiene unos niveles de liquidez muy altos, ahora lo vamos a analizar. Analizaremos los cambios que ha hecho en su cartera. Ha seguido vendiendo tanto Bank of America como Apple, sigue reduciendo su posición y eso ha hecho que acumule un capital brutal. Veremos si para nuevas compras, como las dos que ha hecho, que ahora analizaremos, de hecho analizaremos una de estas compañías a fondo, la otra también la analizaremos desde el punto de vista técnico y comentaremos cuál es la situación del mercado tras las caídas de esta semana, si hay riesgo de que podamos ver caídas fuertes, por qué puede estar vendiendo Warren Buffett, si es porque piensa que la bolsa está cara y vienen caídas, y una lista de compañías de calidad muy potente, muy interesante, muy amplia, que luego compartiré mucha información, así que poneros cómodos bolsistas de éxito y empezamos. Hablaremos también de Bitcoin, por supuesto. Y estas son las vías de contacto que recordaré al final del vídeo, y aquí tenéis ese récord brutal de liquidez que está atesorando Warren Buffett. Veis la evolución de los últimos 15 años y realmente es extraordinario. Hay que decir que esto está en billones de dólares y que esto también tiene un poco de trampa. A mí esta no es la estadística que más me gusta enseñar, o la infografía que sea útil para ver si tiene o no mucha liquidez Buffett. ¿Por qué? Primero está la inflación, entonces es normal que cada vez tenga más liquidez porque su cartera también es más grande. Y por lo tanto deberías enfrentar la liquidez a otro elemento como podría ser a lo mejor el total de activos, porque así sí que te daría un ratio que tendría mucho más sentido. Vale, pero si no hay trampa, date cuenta que la liquidez de Berkshire Hathaway, el holding de Buffett, tiene también mucho que ver con el tipo de empresas que tiene. Y tiene una aseguradora muy grande y la aseguradora necesita liquidez sí o sí. Y si esa aseguradora cada vez gana más tamaño, también va a tener que tener más liquidez, ¿no? Así que ahora vamos a ver un ratio de liquidez que es más potente que este, pero obviamente sí que ha crecido muy vertical últimamente, como podéis ver aquí. Aquí podéis ver la posición de Berkshire Hathaway y Warren Buffett en Apple, ¿no? Fue creciendo, como podéis ver, pero últimamente ya pues está minorándose mucho. Es verdad que aquí arriba, entre que ya era una posición grande y lo mucho que se revalorizó, pues suponía más de la mitad de su cartera, llegó a suponer, ¿no? Y eso, pues obviamente, en cuanto a diversificación, es un poco arriesgado, ¿no? Que tenga tanto peso en su portfolio. Ahora pues ya no pesa tanto, ahora vamos a comentar exactamente, pero ya veis que no para de reducirse esa posición en Apple en los últimos trimestres. Aquí veis la evolución desde el año 2016, cuando abrió la posición, que luego fue acumulando, y cómo llegó, como os decía, a superar la barrera del 50%. Realmente impresionante, ¿no? Lo mucho que pesaba esta compañía. No es normal, es más normal lo de ahora. Fijaos que aquí se pasó varios años que tenía un peso del 25, 27, 30%, pero claro, luego se le fue de las manos con la revalorización y se fue a un peso del 50%. Y ahora está yéndose a niveles más normales, es decir, en cuanto a la reducción de posición en Apple es algo muy normal. Quizá lo raro puede ser que no encuentra dónde invertir ese capital, ¿no? Y que, por lo tanto, está acumulando una liquidez gigantesca. Aquí vemos un ratio que este sí que es correcto y es lo que deberíais de mirar. No está actualizado, pero lo voy a actualizar. Es la liquidez de Berkshire Hathaway contra el total de activos. Entonces se genera un ratio que aquí salía 15%, 15,7%. Esta estadística está por eCharts y Lynn Alden es la fuente de este gráfico. Y aquí, bueno, pues vemos que estaba en el 15,7%, pero esto no está actualizado. Entonces, con las últimas ventas que ha hecho muy agresivas de Bank of America y Apple, podríamos estar ya por aquí más o menos, ¿eh? Vale, más o menos estaríamos por aquí. 27, 28% calculo, ¿eh? No lo sé exactamente, pero bueno, tampoco va a cambiar mucho. Creo que no batimos aún este récord de liquidez en cuanto tal entre los activos, pero no estamos muy lejos. O sea, ha pegado otro subidón como pegó en el año 2000, que tuvo ahí un pico de liquidez brutal. Se acaba de generar otro pico de liquidez brutal. Bueno, veremos si le da salida y si la razón puede ser que no encuentre ninguna alternativa porque cree que la bolsa está muy cara dentro de las compañías a las que él puede acceder para mover la aguja, ¿no? Porque puede encontrar seguramente empresas muy baratas pequeñas. Pero claro, es que aunque la compre entera, eso que puede suponer el 0,5% a lo mejor de Berkshire Hathaway. O sea, con eso no gasta la liquidez. Gasta la liquidez si se compra, no sé, Walt Disney y Uber, o sea, compañías megacaps, ¿no? O si compra, no sé, Eli Lilly. Entonces sí que puede hacer una inversión muy grande, pero claro, a lo mejor en ese tipo de compañía no está encontrando gangas, ¿no? Entonces está acumulando esa liquidez. Sobre si el mercado está caro o no, os traigo una diapositiva que no ha cambiado mucho. He repasado justo ahora hace un rato, digo, bueno, le voy a dar el dato actualizado
a nuestros seguidores que lo merecen, estas estadísticas de Marlin Capital. Entonces he buscado a cuánto está el PER forward del SP, porque aquí estamos viendo los próximos 12 meses de PER, y estaba a 21,2 cuando se elaboró esta infografía, y tampoco ha cambiado mucho, porque está ahora mismo en 21,7. Vale, entonces, si no me falla la memoria, ha subido un poquito, de hecho ha llegado a superar 22 y con la caída del viernes pues ya ha bajado a 21,7, pero es un poquito por encima de aquí. El SP500 equiponderado estaba en el 17 de PER forward, próximos 12 meses, el SP493, es decir, sin las 7 magníficas, 19,1, el Nasdaq 100 27,3, aunque todavía lejísimos del pico de la crisis de .com, por eso hay burbujas cuando se ponen a PER 40 o el Nikkei a PER 100, pues sí, claro, es normal que ahí estalle una burbuja bestial. Yo ahora más bien hablaría quizá de posible sobrevaloración en algunos nichos de mercado, no en todos. Ya os dije hace 2 años que no me parecía que estuviera cara las acciones pequeñas, el último año ha sido bastante pesado con eso, y en 2022 fuimos bastante pesados con que Europa estaba barata, ¿no? Luego vino esa subida brutal. Las 7 magníficas 29,4, y claro, aquí estas 7 magníficas podría decir burbuja. Es mucho PER, sí, pero también crecen como bestias. Han crecido mucho más que el resto del SP. Eso son estadísticas, son datos, no es una opinión mía. El crecimiento de las 7 magníficas estos últimos años en cuanto a beneficio y en cuanto a ingresos ha sido muy superior al SP493, por lo tanto también es normal que tengan un PER superior descontando ese mayor crecimiento, ¿no? Luego igual se va estabilizando en los próximos años. No hay una empresa que crezca al 100% anual todos los años durante 30 años, eso no existe, ¿no? Entonces luego pues el mercado cuando dejen de crecer tanto pues les irá bajando el múltiplo que merezcan, ¿no? Y claro, aquí tenéis el percentil desde el año 2000, es decir, aquí coges la valoración que han tenido estos índices desde el año 2000 y te calcula qué porcentaje de veces ha estado más barato que ahora. Pues fijaos que ha estado un 93% más o menos, ¿no? Porque ha subido un poquito, aquí era el 92, pues quizá ya es el 93% el percentil en cuanto a estar barato, o sea, que es de las veces que menos barato ha estado el SP por PER. Aquí puede haber dos cosas: o que el mercado descuenta que vaya a crecer mucho, de hecho está creciendo, los beneficios están siendo buenos y el mercado está descontando que eso puede seguir. Si se equivoca pues vendrá una caída, una corrección importante. En el SPX ponderado es un 89%, un poquito menos caro históricamente podríamos decir, o históricamente por encima de la media pero no tanto. El SP493 un poquito menos, está ordenado. Nasdaq 100, a pesar de que está a PER superior, pues como ya os dije, durante el 2000-2001 estuvo más alto, entonces aquí te sale 82% el percentil. Y las 7 magníficas, a pesar de tener el PER más alto de todas, fijaos lo que os decía, claro, es que cuando descuentas mucha calidad, pues pasa esto, ¿no? Que en relativo, en cuanto a valoración histórica, parece que son las que están menos caras, ¿no? Pero ya digo, esto tiene que ver con una comparativa histórica. Ni siquiera es si está barato o no, porque si está barato o no, no es en función de lo que pasó hace 15 años, sino en función de lo que el mercado espera que pase en los próximos trimestres y en los próximos años, ¿de acuerdo? Y eso es lo que el mercado siempre descuenta. El mercado no descuenta lo que pasa hoy, siempre está intentando adelantar, descontando expectativas. Y te pregunto, ¿por qué crees que Buffett está acumulando tanta liquidez? Puede haber varios motivos, ¿no? Puede ser porque no encuentra nada, pero está esperando una ocasión de comprar a la que haya alguna caída puntual en alguna compañía, o cree que viene una caída durísima y quiere mantener liquidez para pescar en una caída gorda, en una crisis tipo 2000-2008, o bien, pues ya es un inversor que está muy mayor, no quiere tomar riesgos a corto plazo. Yo creo que no es eso, que algunos me lo ponéis, por eso añado esta respuesta, porque muchas me lo ponéis cuando hablamos de Buffett, de que como ya pues es muy mayor, no quiere invertir, quiere ser más protector, digamos, ser menos arriesgado, no tomar grandes riesgos. Y otra opción es que ya está comprando alguna compañía, pero aún no ha salido en los reportes últimos. Eso es difícil porque si es una posición grande normalmente se acaba sabiendo antes, ¿no? Pero también podría ser que ya esté moviéndose, ¿no? Mientras estamos hablando aquí, que Buffett ya esté empezando a acumular o a tomar alguna posición en alguna compañía. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser una compañía grande realmente para que mueva la aguja y reduzca esa liquidez tan bestial que tiene. Así que te lo pregunto y te leo ahí abajo en comentarios. Y vamos a analizar los movimientos de su cartera. Iba a decir no movió mucho la cartera. En cuanto al número de posiciones que ha movido, no son muchas, pero son posiciones o movimientos muy importantes los que ha hecho, ¿no? Porque claro, en 3 de sus posiciones ha hecho movimientos, con lo cual sí que es importante en los movimientos de este trimestre. Ha seguido reduciendo en Bank of America, otro 22% ha reducido, y ya pesa ahora el 11,88% su posición en el banco americano, y en Apple ha reducido un 25%, otro cuarto de su posición.
Entonces ha reducido muchísimo. Este año ha reducido su posición en Apple más del 60%, en solo este año. Y ahora ya pesa el 26,24%. Llegó a pesar, ya digo, más del 50%. Ojo, sigue siendo un peso enorme. O sea, no es que cree que Apple se va a hundir. Hombre, a lo mejor va reduciendo y va a quedar a cero. Pero según las declaraciones que hizo, no era su intención. Entonces a lo mejor lo reduce, como ya os dije hace unos meses, a lo mejor reduce la posición en Apple a un nivel que él considere pues más normal, más oportuno, del 10, 12. Fíjate que en Coca-Cola tiene un 10,79%. Y es una posición muy grande. Y Chevron es su quinta posición, es un top 5 y pesa un 6,56%. Entonces si baja al 10%, que no lo sé, pero tampoco sería no confío en Apple, simplemente sería voy a reducir ya la exposición brutal que tengo en Apple a un nivel más normal, ¿no? Más razonable para una cartera diversificada. Luego redujo un 20% en Sirius, pero no es una posición tan grande. También redujo en Capital One Financial, en Nu Holdings, la compañía de sector financiero que había subido una barbaridad, ha subido muchísimo, y también ha reducido en Charter Communication. Y luego ha hecho dos compras, solo que aquí solo figura una, aquí abajo de todo, porque la otra, digo, la voy a analizar igual desde el punto de vista técnico, pero le voy a dar la importancia que tiene. Porque ya esta compra que veis aquí de Domino's Pizza es un 0,21% de su portfolio, 0,21%. O sea, esto no mueve la aguja, no va a influir prácticamente nada en su rendimiento. Un 0,21%. Dentro de una cartera, vamos, si se hunde no lo nota y si se dispara por 3 tampoco lo va a notar. Vale, entonces es un peso muy pequeñito. Y la otra, claro, esto es 3 veces más que la otra posición que ha tomado. Entonces, claro, es una posición muy pequeñita, eso sí, a las compañías les influye. Que entre Buffett, ¿no? Es una inyección de publicidad y de muchos inversores que siguen los pasos de Buffett, pero a nivel de movimiento de la cartera de Buffett es que no tiene ninguna importancia. Por eso digo, bueno, voy a poner la compra más grande que ha hecho, que aún así es pequeña, la de Domino's Pizza, y la otra pues la voy a citar y vamos a analizar el gráfico, pero ya ni lo voy a meter en la tabla, ¿no? Un 0,06% en la compañía de piscinas Pool Corporation, que bueno, vamos a ver si también tiene algo de efecto arrastre en su competidora española Fluidra, ¿no? Vamos a analizar, si os parece, técnicamente y luego también a nivel fundamental, la compra más grande que ha hecho en este trimestre Buffett, que en este caso pues ya veis que sería Domino's Pizza, y también técnicamente analizaremos Pool Corporation, ¿de acuerdo? Así que empezamos desde el punto de vista fundamental y ya nos vamos luego al gráfico. En el caso de Domino's Pizza, podemos ver que es una compañía que a nivel de ingresos ha crecido muy bien, martillo pilón, ahí año a año creciendo y haciéndolo mejor que el año anterior. En el 17 crecía un 12, luego un 23, luego un 5, luego un 13, luego otro 5, luego otro 4, hasta que llega el 2023 y no consigue el pleno y cae el 1,27% los ingresos. Aquí el mercado se preocupó mucho y tuvo una gran caída, luego vamos a ver el gráfico. Pero ya está recuperándose y este año pues plantea, o se ve en los últimos 12 meses, nuevo récord de ingresos. A nivel de beneficio, pues vemos que tuvo el bache de 2022, ahí pues obviamente el mercado se preocupa, entre 2022 y 2023, entre caída de ingresos y de beneficio, ahí el mercado se preocupó, porque claro, esta es una compañía que sin ser una empresa growth, de altísimo crecimiento, sí que tenía cierto crecimiento y por eso estaba un múltiplo relativamente alto. En el momento que el mercado te está descontando ese crecimiento y el crecimiento desaparece o hay dudas sobre ese crecimiento, pues normalmente el mercado te pega ahí un correctivo importante, ¿no? Pero bueno, lo ha hecho muy bien, fijaos, en el 2017 más 29, de hecho esta compañía ha sido más rentable que Apple en los últimos, creo que eran 20 años, he visto estadísticas alguna vez de comparativa Domino's versus Apple y era más rentable Domino's Pizza, ¿no? No sé si ahora con estas últimas caídas sigue siendo así. 29% de crecimiento en el 17, 30% en el 18, 10% en el 19, 22% en el 20, 4% en el 21, cae un 11% en el 22, pero luego ya vuelve a recuperar nuevo récord, más 14% en el 23. Y este año se proyecta por los últimos 12 meses que va a volver a batir récord de beneficio. Así que las cosas no van mal del todo en Domino's Pizza, más bien van bastante bien. Y hay que decir que encima tiene otro atractivo importante y es que es una compañía que no diluye al accionista, sino lo contrario. Es una compañía que recompra sus acciones, con lo cual esto es un motor para que además crezca todavía más el beneficio por acción. Crece vía beneficio y crece porque el número de acciones se diluye, cada vez son menos. Así que no me extraña en absoluto que le guste a Warren Buffett, es una compañía de calidad, cumple mis requisitos de inversión. No tiene ROE, esto ROE negativo. Alguno dirá, David, esto es muy malo. Bueno, a ver, no sé cuántos de vosotros habéis hecho nuestro curso de Value Investing, pero hay compañías de calidad que a veces tienen el ROE negativo porque tienen patrimonio neto negativo, pasa en compañías que hacen mucha recompra de acciones, en unas cuantas de mucha calidad pasa y no es preocupante.
Vale, así que mientras el negocio vaya bien, de hecho a Warren Buffett también le gusta Domino's Pizza. Y el PER actual es 26 veces. Es verdad que con 26 conviene que crezca un poquito, pero claro, ya veis que está creciendo. Entonces, es verdad que descuenta un poco de crecimiento, pero tampoco hablamos de un PER 50 ni nada así. Necesita crecer un poco. Compañía de calidad y que tiene crecimiento se puede merecer perfectamente un PER 25. O si es de mucha calidad y tiene cierto crecimiento, entre 25 y 30 veces tampoco es ninguna barbaridad. No podrías llamarle ganga tampoco a esto. A lo mejor si se te pone a PER 15 sí. Pero es una compañía que está, creo que a una valoración razonable, ¿no? Justa, podríamos decir. Y vamos a ver el gráfico de la compañía, a ver cuál es la situación técnica. Y vamos a ver la situación técnica de la compañía y vemos que Domino's Pizza está chocando con la media 200 sesiones. Y ni esta buena noticia ha servido para superar la zona de la media. Y luego tiene otra cosa un poco preocupante a corto o medio plazo, más bien a corto, que es este gap bajista que se le está atragantando. Entonces ha hecho un intento de ruptura de la media la rompió con hueco, siempre decimos cuando la media se rompe luego pasa a ser resistencia cuando se gira a la baja, y este es un segundo intento con la buena noticia de la entrada de Buffett, abre con hueco alcista, pero fíjate qué vela ha dejado, es una envolvente bajista. Entonces tiene riesgo de una corrección ahora a corto plazo. ¿Por qué? Porque el viernes tuvo sesión de más a menos, con mucho volumen, o sea que se produjeron ventas, aprovecharon para vender con la noticia. Sí que hay bastante riesgo de un descanso en la subida. ¿Puede subir desde aquí? Sí, perfectamente. Igual el lunes hueco alcista y a subir. Podría ser, pero hay cierto riesgo de subida mientras no rompa la media. Ya lo había antes de la noticia y viendo que con la noticia ha dejado esa vela marubozo negra, sigue el mismo riesgo de que la media sea resistencia y no pueda con ella. A lo mejor corrige un poco para regular indicadores y luego hace otro ataque que ya sea el definitivo, ¿no? A la zona de la media. Pero es probable que necesite descansar un poco más abajo viendo el gráfico, ¿no? Con esa envolvente. Resistencias en la media, en los 462,41, en el hueco bajista que dejó en 471,50, en los 534,91, o el máximo histórico está un poquito más arriba en 549,72, que ahí dibujó una divergencia bajista en el MACD. Bueno, título de mucha calidad, que fijaos, lleva sin marcar máximos desde finales del 21, tiene lógica por ese problema en ingresos-beneficios entre el 22 y 23 que ha provocado esta consolidación. Hasta entonces, pues claro, impecable en ingresos y beneficios. Ahí hay una cierta preocupación porque el mercado además se venía de emocionarse en el 21 y le había asignado un buen múltiplo. Y luego pues la típica corrección, pero que parece pasajera, viendo la recuperación en beneficios y en ingresos. Así que buena compañía, la verdad, la que ha comprado Buffett, de calidad. Y bueno, veremos cómo evoluciona en los próximos años, ¿no? Fijaos que hizo en mínimos este bonito suelo, ahí lo veis, aunque luego tuvo recaída, ¿no? Ha tenido ahí varias recaídas complicadas, ¿no? En esa recuperación, después de esta corrección, con ese primer doble suelo que hace aquí en mínimos y luego ya uno más grande, pero fijaos que tiene como recaídas, ¿no? Subida, recaída, subida, recaída, aquí otro suelo, 3 dobles suelos prácticamente seguidos, pero luego vuelve otra vez a corregir tras cumplirlos. Y ahora pues ha tenido la subida ya más potente, pero ha corregido bastante, de hecho ha corregido un poco más del 61,8 de la subida. Y la otra compañera, Pool Corporation, la de piscinas, y aquí, bueno, vemos, obviamente tiene ciclicidad, también la de restaurantes tiene un poquito, ¿no? Pero menos, Domino's Pizza, porque uno puede permitirse una pizza incluso en un momento de crisis muy fuerte, pero en cambio comprar piscinas suele ser más habitual cuando las cosas van bien, ¿no? Porque cambias de casa, porque te permites el capricho, etcétera. Entonces sí que tiene más ciclicidad. Vemos que viene de pasarlo mal, pero esto tiene lógica, ya lo expliqué bastantes veces en la radio con Fluidra, ¿no? Claro, lo que pasó es que veníamos de una crisis sanitaria, la gente se dio cuenta de la importancia de vivir al aire libre, de tener comodidad, hubo muchos en Estados Unidos, muchísimas mudanzas de un estado a otro, normalmente a un estado más caluroso, mucha gente compró casa, se fue de ciudades a casas y se compraron piscinas, entonces lo que no se vendía en 5 años se vendió en un año solo, ¿no? En el 21 sobre todo. Finales del 2021. Entonces, el mercado descontó ese crecimiento bestial de beneficios, pero también yo creo que ahí faltaba pensar, y recuerdo haberlo comentado, que había que tener cuidado con compañías muy beneficiadas y que luego pasaba lo contrario, otras muy perjudicadas por la situación puntual, pero que esa situación luego podría revertir a la media, que es lo que pasó. Entonces, es una compañía que tú puedes decir, no, ha bajado mucho, no ha bajado mucho. Si tú marcas una línea de tendencia, podría decir, no, mira, la tendencia es esto, es subir a este ritmo, ¿no? Bueno, deberíamos de ponerlo casi mejor en escala semilogarítmica, ¿no? Entonces tú dirías, aquí hay una tendencia de crecimiento así del gráfico, ¿vale? Desde aquí podrías casi marcarla, ¿eh?
no es que haya pasado nada grave, sino que el péndulo, pues aquí en exceso de optimismo, pues subió demasiado y ahora regresó a la media. Incluso ahora, después de esta caída, está incluso un poquito por debajo de la media, digo dentro de la subida, porque tampoco en el medio hay caídas duras, ¿eh? O sea, esto no va a ser todo el rato subir a este ritmo. A veces hay altibajos muy duros y luego vuelve otra vez otra etapa de crecimiento, pero me refiero, en ese crecimiento pues hubo obviamente un cambio importante de sentimiento de mercado, ¿no? Exceso de beneficios, exceso de euforia y luego la reversión a la media y en cierta depresión incluso, ¿no? Al ver que dejaba de crecer, pero no es que deje de crecer, sino que pega un salto y luego vuelve a la realidad. Ni Fluidra ni Pool Corporation son malas compañías, son cíclicas pero de bastante calidad. Y aquí, bueno, lo que podemos ver es que tiene resistencia en torno a la zona de 420. Fijaos que se quedó muy cerquita en el ataque que intentó en marzo de este año, pero ahí dibujó un doble techo, cuando estaba, ya veis, pues muy cerca del máximo anterior, que es zona de 420. Bueno, aquí la superó ligeramente, pero claro, ahí dejó una vela con sombra superior y luego hizo el doble techo. ¿Qué está haciendo ahora? Pues está consolidando en una especie de movimiento lateral de corto plazo. Hay que vigilar, que a su vez está dentro de otro lateral de más corto plazo. Entonces aquí podemos marcar como dos pequeños rangos y habrá que ver por dónde rompe. Eso es lo que yo vigilaría en Pool Corporation. Resistencia intermedia, aparte de esos 420, están los 380,14. Tiene un primer soporte que si lo pierde, pues a corto plazo podría venir una corrección, 348,06. Luego tendría otro soporte, si lo pierde doble triple techo, 333,27. Y luego estaría el soporte ya más importante en 291,50. Si te gusta, que no pare de compartir contigo estructuras, objetivos, no te olvides suscribirte al canal, campanita para no perderte ningún vídeo y déjame un comentario para ayudarnos a que el canal siga creciendo y que no nos castigue mucho la red neuronal o los algoritmos por no vender clickbait en cada vídeo. Y hay pánico y miedo. Bueno, y tras haber analizado esas últimas compras de Warren Buffett, te pregunto si has hecho nuestro curso de Value Investing. Te leo ahí abajo en comentarios. Ya sabes que con este curso aprenderás lo más importante para invertir en compañías desde el punto de vista fundamental, los ratios principales a los que tienes que prestar atención, cómo interpretarlos, también los tres estados financieros, el estado de flujo de efectivo, el balance o la cuenta de resultados, lo más importante a nivel de una empresa para analizar y diferenciar una empresa buena de una mala y mucho más. Un curso muy práctico, te dejo toda la información ahí arriba a la derecha. Fórmate con el curso de Introducción al Value Investing de Bolsa General. Y aquí os traigo un top 4 acciones, porque no ha habido muchas, con la caída de jueves-viernes, no hemos tenido muchas acciones que el viernes hayan cerrado en Estados Unidos en máximos históricos, pero algunas sí que lo han conseguido, ¿no? El caso espectacular ha sido el de Palantir, que ha anunciado que entrará en el Nasdaq, cotizará en el Nasdaq, y aquí veis que Wells Fargo también consiguió cerrar en máximos, están ordenados de mayor a menor tamaño, también Oneok, y Nisource, que por cierto, las dos están relacionadas con el gas natural, ¿no? Que en Estados Unidos se han hinchado a vender gas natural. Así que aquí tienes esta infografía elaborada por un servidor y te pregunto si llevas alguna compañía en cartera que esté en subida libre. Vale, te leo en comentarios. ¿Cómo fue la semana en Estados Unidos, en Wall Street? Bueno, una semana, como veis, con mucho rojo, algunos verdes, por ejemplo, en el sector financiero hay bastantes compañías que escaparon de las caídas, también algunos del sector de energía y algunas del sector de telecomunicaciones, de entretenimiento, ¿no? Como Netflix y Disney. Disney presentó resultados, gustaron al mercado y subió. Y luego tienes en el sector de tecnología algunas compañías de software, Adobe terminó con subidas, Palantir subidas brutales, 12% en la semana, y luego ya veis que mucho rojo, especialmente mal sector semiconductores, con Broadcom a la cabeza, menos 10%. También aquí tenéis muchas de semiconductores con caídas duras. Applied Materials, después de presentar resultados, terminó la semana con caídas de más del 12% y también muchas caídas en el sector de salud, ¿eh? Ahí sobre todo me llamó la atención porque tampoco venía de subir mucho. El de semiconductores pues es cíclico y venía de subir bastante, pero el de salud no es cíclico y ha caído bastante fuerte, ¿eh? Aquí veis que se salvó Bristol Myers Squibb, pero Eli Lilly caídas de más del 10%. ABB, caídas de más del 17%. Vertex, más del 9%. Amgen, más del 12%, ¿no? O sea que realmente hemos visto ahí caídas fuertes en este sector. Y aquí veis, sector a sector, un poco lo que os estaba hablando, ¿no? El viernes se salvaron solo 3 sectores, utility sobre todo con subidas, luego caídas muy duras, ya os decía, tecnología y salud. Y en la semana, pues los peores, salud, caídas de casi un 6% en la semana, ¿eh? Semana muy mala para este sector.
Y luego materiales básicos y tecnología, lo peor de la semana en Wall Street. Y aquí podéis ver la reacción del mercado tras conocerse que es nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ya van unos cuantos días. Falta el último día, entonces la mayoría de activos pues habría que bajarle un poquito. Pero bueno, ya veis que lideran las criptodivisas, con Dogecoin a la cabeza. Coinbase también ha subido mucho, beneficiado por ese auge de las criptos. Bitcoin también subida muy fuerte. Tesla también subida muy fuerte. Al final, uno de los beneficiados ha sido Elon Musk, que ha apoyado mucho la candidatura de Trump. Los bancos también han subido mucho, que era un poco lo esperado, que os dije hace 2 semanas, que podía hacerlo bien el sector bancario con la victoria de Trump. El dólar también ha sido beneficiado. Las small caps, que también lo habíamos comentado. El SP500 también muy bien. Y luego, pues, tenemos caídas en TLT, también caídas en Bolsa Internacional por miedo a los aranceles. Fijaos, el ACWI, por ejemplo, caídas. El petróleo también caída. El oro también corrección. China, caída muy fuerte, yo creo que va a ser el principal objetivo de los aranceles por parte de Trump. Trump media cae un 20% y el VIX caídas de un 30%. Claro, el VIX había subido mucho porque muchos inversores habían cubierto de las elecciones y una vez terminadas las elecciones pues cierran esa posición y viene la caída. Y en cuanto a sentimiento de mercado, hay que decir que esto se publica el jueves con datos del miércoles, ¿vale? Si no me falla el dato, creo que es así. Por lo tanto, probablemente esto, si se hiciera la encuesta este fin de semana, ya habría variado, porque como hemos caído, lo que hemos visto estos últimos años, en cuanto el mercado cae un poquito, se reduce totalmente la complacencia, porque comentábamos el jueves que ya teníamos complacencia en el mercado. Claro, casi un 50% de alcistas. Es verdad que en detrimento de los neutrales, los bajistas incluso aumentaron. Entonces, no considero que sea euforia, pero sí complacencia. Pero con las caídas de los últimos días, de hecho ya otros indicadores que voy siguiendo a tiempo real, que son diarios en vez de semanales, están totalmente neutrales ya, ¿eh? O sea que yo diría que estamos neutrales, aunque el miércoles tendríamos ya cierta complacencia, según esta encuesta AA. Y esta es una lista brutal. Si no se ve bien, no os preocupéis, porque como siempre las compartiremos también todas las diapositivas de los vídeos del domingo en el grupo de Telegram gratuito, que lo tenéis en la descripción del vídeo. Pero vamos, es una lista que me gusta mucho. Sí que no me he vinado todos los valores, pero he hecho un vistazo así rápido y hay algunas compañías con las que no estoy de acuerdo. Yo no las metería en una lista de altísima calidad. O sea, algunas me chirrían muchísimo, porque prácticamente conozco todas las de esta lista y algunas no debería de estar, ya os lo digo. Pero en general es una buena aproximación. O sea, la mayoría de esta lista son de mucha calidad. Así que bueno, creo que podría ser interesante y aquí os la dejo. Si queréis pausáis y las vais mirando, si no en el grupo de Telegram, que somos ya más de 7.000, tengo que actualizarlo porque recientemente ya superamos a 7.000. Las compartiré, como siempre, durante la semana, estas diapositivas y ahí las podéis ver, descargar y ampliar y ver con calidad, ¿no?, de imagen, por si no es suficientemente nítido. ¿Y cómo han ido los resultados hasta ahora de las empresas? Ya sabéis que estamos en pleno resultado de empresarial, tercer trimestre, algunas cuarto y tal, pero la mayoría tercer trimestre fiscal, y podéis ver que de media las compañías del S&P están creciendo más de la media, más de lo normal. Históricamente crecen en ventas por acción un 4,4% y este último trimestre están creciendo un 6,6%, o sea que muy bien. No me extraña que el mercado pues asigne un múltiplo superior a la media. Ahí la duda es si está asignando demasiado. Y entonces hay cierta sobrevaloración, que eso podría ser. Lo de burbujas sí que ya sabéis que llevo muchos años no comprándolo, ¿no? Y es verdad que el mercado se ha multiplicado por varias veces, o sea que no era burbuja en absoluto. O si lo es, tiene que caer un 90%, si no, no tenían razón los permavers. Y aquí podéis ver que a nivel de beneficio operativo ha crecido un 14% las compañías, con el 80% de empresas que ya han presentado resultados del tercer trimestre. Pues es un crecimiento que está bastante bien, un 14% de más beneficio operativo. Y estas son las compañías que presentarán resultados esta próxima semana. Ya veis que todavía hay compañías muy potentes, interesantes y famosas, ¿no?, que presentarán resultados. El martes tienes Walmart, Lowis, tienes el miércoles NIO, TJX, Nvidia, Snowflake o Palo Alto Networks. El jueves tienes John Deere, o Intuit, o Ross Stores, o Copart, y muchas más, como veis, ¿no? Pero estas quizá algunas de las más destacadas, ya sabéis que analizaremos muchas en nuestro canal de Twitter. Y somos más de 75.000, creo que ya 77.000 en YouTube, gracias a todos por vuestro apoyo. Si os gusta, no os olvidéis de comentar, dejar un comentario, compartirlo en redes sociales, para que este vídeo llegue a más gente que yo creo que les pueda ayudar, ¿no? Y aquí os presento actualizado los resultados del sistema BG algorítmico Value Investing de Bolsa General. Y es verdad que falta el dato del viernes, o sea que sería un poquito menos de beneficio, probablemente. Pero a noviembre está con ganancias
y en el año pues está con fortísimos beneficios. La media desde el 19 es un 34% anualizado, que es una barbaridad y obviamente pues es un dato increíble que es muy superior al del S&P. Eso sí, en este caso es un sistema muy volátil, ¿vale? Aquí podéis ver la comparativa del drawdown del sistema, que lo tenéis señalado en color verde, frente al drawdown del benchmark, que en este caso sería el S&P 500 en rojo. Vale, así que ya veis que no tienen menos riesgo, o en los últimos años no ha sido así, que el S&P 500, aunque es verdad que también ha ganado mucho más. Y ya veis que hay meses que cierran negativo, incluso años en negativo como fue el 2022. No podéis pensar o pretender que un sistema gane siempre, eso no existe. Es un sistema que está testeado y que ha tenido o está teniendo además muy buenos resultados desde que lo estamos también publicando. Aquí en el Centro de Traders ya sabéis que tenéis muchísima información, le podéis dar a pausa y leer todo lo que tenéis acceso en el Centro de Traders. Únete al Centro de Traders si quieres dar un salto gigante en vuestra formación y operativa, porque estoy seguro que todavía habrá alguno de vosotros que opere por noticias o intuiciones y es importante que sigáis un método con reglas claras de entrada y salida, sin improvisar. Así que si queréis dar ese salto y además tenéis seminarios, etcétera, únete al Centro de Traders, tienes ahí arriba a la derecha, te dejo toda la información sobre el Centro de Traders. Te esperamos con los brazos abiertos. Ya sabéis que tienes descuento si contratas el plan anual, esto es para todos, sale más barato. O también, si nunca has sido cliente, también tendrías, si nunca fuiste cliente, un descuento del 20% en el plan trimestral, ¿de acuerdo? Y estáis de enhorabuena porque este miércoles tenéis otra masterclass gratuita con BVA Trader y en este caso con mi compañero Albert, así que no os la perdáis, es a partir de las 7:30 de la tarde. Os dejaré en la descripción del vídeo, como siempre hago, el enlace para que asistáis a esa conferencia del miércoles, ¿de acuerdo? Y el disclaimer, antes de irnos a los gráficos y ver la situación de la bolsa, y todavía quedan diapositivas, Bolsa Real no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directo, radios o televisiones donde participemos. Todo el material e información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa Real no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos directos, consultorios de radio o televisiones haga de esta información. Y comentar además que yo tengo una cartera de acciones diversificada y por lo tanto es fácil que hable de valores que yo mismo tengo en mi cartera durante vídeos, televisiones, radios, etcétera. Conocer ese hecho por posible conflicto de intereses, tenéis toda la información ahí en la descripción en bolsareal/reglamento delegado. Cuidado también con las cuentas bot que se hacen pasar por un servidor intentando seguramente engañar, ¿vale? Así que mucho cuidado. Y vamos a ver la situación de índices. Empiezo con el IBEX. Sorprendente el IBEX el viernes, la verdad, escapando de las caídas gracias al sector bancario. Como el sector bancario lo hizo bien el viernes, ¿no? y el jueves, y el IBEX tiene mucho sector bancario, pues resulta que venía a hacerlo un poquito peor que el resto últimamente, y en cambio jueves y viernes lo ha hecho muy bien el IBEX 35, apoyándose en la media y desde ahí subidas. Es verdad que hay una pequeña divergencia bajista en máximos, porque estos serían máximos históricos si incluimos dividendo, en 12.038. David, estuvo en 16.000, sí, pero si tú incluyes dividendos, nunca el IBEX estuvo tan alto. Es decir, tú compraste una cesta del IBEX y la vas renovando y no estás perdiendo dinero con los dividendos que has cobrado. No hay nadie que haya perdido dinero, o no había nadie el 14 de octubre que estuviera perdiendo dinero. Ahora, pues sí, el que haya comprado en el pico justo estará perdiendo un poquito. Soporte en la media, se ha apoyado de momento bien ahí. De romper la media sí que podríamos pensar en una corrección un poquito mayor. Luego estarían los niveles FIBO de soporte como 10.950 o los 10.298, que fue un mínimo clave. En cuanto al DAX, pues ya veis que también está aguantando mejor. Curioso, ¿no? Ahora, Europa parece que esta última caída de Wall Street la está intentando contener y aguantar un poco mejor. Como resistencia, los máximos históricos, 19.674, y como soporte, la media ascendente, que pasa por 18.600, el mínimo que generó en septiembre en 18.208, en el 61,8 de la subida, que es la zona 18.000, o en 17.024, que es un soporte importante, el mínimo de agosto, donde tuvimos ese repunte de volatilidad. En cuanto a la bolsa americana, pues ya veis, ¿no?, que ha corregido esta semana negativa. Fijaos qué diferencia con el gráfico del IBEX, es casi al revés. La bolsa americana, el Dow, subiendo a principios de la semana y cayendo al final, el IBEX cayendo al principio de semana y subiendo al final. Es muy curioso, ¿no?, esa descorrelación que ha tenido esta semana. El Dow tendría un primer soporte en ese hueco alcista de 42.221, en la media ascendente que pasa por 40.800, en 38.499 o en 38.000 puntos. Y también en 37.611 o en el 61,8 de la subida que pasa por 36.900 puntos. En cuanto al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, pues podéis ver que también ha corregido un poquito desde máximos, los máximos de toda la historia que dejó en 6.017, nivel que ya es muy cercano a ese objetivo enorme que proponíamos hace casi un año, ¿no?, y que está ya muy cerquita.
Así que bueno, pues ahí vemos que tiene un primer soporte en la media, pasa por 5.500, 5.402, 5.151, 4.953 o el 61,8 de la subida, que pasa por 4.800 puntos. En cuanto al Nasdaq 100, que suele ser el más volátil para bien y para mal, podemos ver que ha corregido esta semana. Cierto peligro por el gap en isla que ha dejado en máximos, tiene un primer soporte en la media, pasa por 19.400, luego en los 18.400 puntos o en los 17.435, también soporte 16.973, junto al 61,8 que pasa por 16.700 puntos, 16.800. Hay que decir que sigue muy fuerte, muy alcista, con estructura alcista activada, pero es verdad que bueno, pues que ahora corrige y tendría un primer nivel a vigilar, sobre todo la media ascendente. Veremos si cae hasta ahí o es capaz incluso de girarse antes, ¿no? O si corrige y rompe la media, que eso sería ya un primer síntoma de cierta precaución. Bitcoin a tiempo real, vamos a ver cómo está. Bueno, consolida después de una subida muy vertical. Hemos tenido suerte y ha cumplido el objetivo por ruptura de canal que veis aquí, que ha sido bastante pesado, ¿no?, con este canal. Y decíamos que lo normal cuando estaba aquí en 50.000, 55.000 era que lo rompiera por arriba, porque parecía el típico canal de consolidación. Cuando vienes de una subida muy grande, luego consolidas en un canal lateral bajista, ese canal nuevamente es de consolidación para seguir con la tendencia previa, ¿no? Y bueno, ha sido el caso. Y luego comentamos el objetivo por ruptura hacia 83.800, esto obviamente a tiempo real en el centro de traders, pero también de vez en cuando en algún análisis, y hemos tenido suerte y se ha cumplido. E incluso tiene un objetivo importante por estructura Fibonacci, que veremos si es capaz de cumplir por encima de $100.000, veremos si lo cumple. Primer soporte la media, pasa por 65.000, también en 58.883, en 52.566 o en 49.254 dólares. Pasamos a ver ahora Ethereum. En el caso de Ethereum había comentado que si superaba 2.820 había un doble suelo, lo recordaréis, me imagino, ¿no? Bueno, prácticamente está cumplido, ¿no? Me da un poco de rabia porque se ha quedado a muy poquito, pero muy poquito, lo ha acariciado en la subida que tuvo el 12 de noviembre. Como intento ser muy riguroso, pues tengo que decir que el objetivo está pendiente, porque por muy poco, pero no ha llegado a esos 3.470 más o menos, se ha quedado en 3.445, así que objetivo de momento pendiente en Ethereum. Ahí ha dejado resistencia, 3.445, también resistencia en 3.562, en niveles de 3.973, o también resistencia máximos del año en 4.092 dólares. Como soporte la media, que se está intentando girar al alza, pasaría por 2.800 dólares, y ya era, decíamos, muy importante los 2.151, que es la base del rectángulo que acabó rompiendo por arriba. En cuanto al oro, hemos tenido corrección, curiosamente, tras haber cumplido ya y hecho los deberes de ese objetivo alcista brutal que habíamos comentado hace 4 años. Es verdad que era un objetivo gigantesco, pero le ha llevado tiempo cumplirlo porque entre medias hizo un lateral de casi 3 años, ¿no? Luego ya una vez que lo rompió, pues ya podéis ver aquí cómo voló, ¿no? Una vez roto ese rango lateral, la subida ha sido muy vertical. Primer soporte en la media, pasa por 2.500, luego tendría soporte también en 2.471 dólares o en los 2.287 dólares. Y el VIX, caída fuerte del VIX esta semana, como veíamos antes, ha roto la zona de la media, además con un gap. La zona de la media pasa a ser resistencia, luego en la zona del gap en los 19,33 puntos, y tendría resistencia también en esa zona que era la clave, que decíamos, si la supera veremos más volatilidad, os decía, ¿no? Pero no lo superó, que es la zona de 23,87. Si en el futuro se supera esta zona de 23,87, sí que cuidado, porque apuntaría a un posible rally a niveles FIBO, y entonces sí que podíamos ver rojos en el mercado, podríamos ver caídas y pánico en bolsa, pero mientras no supere ese nivel está más o menos controlada la volatilidad, y obviamente sería positivo que ni siquiera se vuelva a poner por encima de la zona de la media, que lo del viernes haya sido simplemente un repunte a la media y desde ahí volvamos a caer. Eso sería lo ideal para que el mercado siguiera pues con volatilidad baja y subiendo, ¿no?, en este fin de año. Coméntame si te ha gustado que analizáramos el oro, el Bitcoin y Ethereum. Lupa hacia arriba, bolsista de éxito, si has llegado hasta el final, y ahí a los lados te dejo listas de reproducción de vídeos que deberías de ver para aprender todavía más. Muchas gracias, bolsistas de éxito, y nos vemos en próximos vídeos. Y el lunes, primera clase en directo para los que habéis hecho la nueva edición del curso de Bolsa General, con muchas ganas de ayudaros y que aprendáis una barbaridad. Nos vemos.